Ya hace más de 30 años que estoy en los Estados Unidos. Ahora estoy trabajando en la Universidad de Michigan. Ahí estudié, hice todas las maestrías que tengo, el doctorado y un postdoc. Y después trabajé por unos años en una universidad en Virginia. Y ahora estoy de regreso en Michigan. Bueno, quiero agradecer a todos los que organizaron el evento, a los que están por acá atrás también, muy ocupados con nosotros. Y bueno, hoy les voy a hablar de la intersección entre los riesgos biológicos y sociales en la adolescencia. Y creo que vengo a este tema... ¿con este? ¿Con el otro? ¿Cambié la pantalla? Disculpa, está, muy bien, ahí está. Bueno, voy a ver si... Claro, quiero verlo y verlo allá arriba también. Bueno, voy a empezar por hablar un poco de cómo se desarrolla el consumo de drogas en la adolescencia. Voy a hablar de los riesgos familiares, pero también de los riesgos ambientales, ¿no? Yo he asistido a varios congresos donde vemos hablar mucho de los riesgos biológicos, pero no siempre se busca o se mide los riesgos ambientales. Y de ahí, de esa parte, vamos a ver cómo es que si hay alguna intersección. Y voy a presentarles los resultados de unos estudios, donde he tratado de medir ambos aspectos biológicos y genéticos y ambientales a la misma vez. Bueno, yo más o menos como psicóloga estudio esto del lado, empecé a estudiar esto, se me perdió ¿lo necesitabas tú? Quería mostrar, bueno, sí, lo quiero. Como psicóloga empecé a estudiar los problemas de consumo, enfocándome en los adolescentes, ¿no? Y viendo que los adolescentes que eventualmente desarrollan problemas de consumo toman más riesgos, son más impulsivos, son más sensibles a la presión social y buscan experiencias novedosas, ¿no? Todo esto, como hemos visto hoy, tiene que ver con el desarrollo o el aspecto que se está desarrollando de la corteza prefrontal en los adolescentes. Entonces, esto nos pasa a todos los adolescentes, a los individuos que han tenido experiencias o problemas externalizantes, o sea, conductas antisociales. Juntos, estos dos riesgos resultan en el consumo de droga. Y voy a hablar de dos tipos de consumos hoy, ¿no? Podemos entender el inicio, la experimentación y, como una idea aparte, el consumo regular. Bien. ¿Y por qué las condiciones sociales? Para mí es algo que, con mi formación como psicóloga, pero también trabajadora social, sé que las condiciones sociales son importantes, ¿no? La OMS reconoce que las condiciones sociales que se encuentran en las familias, pero también en las comunidades, en los barrios, las zonas donde crecemos y nacemos y vivimos son importantes. Pero también son importantes a nivel más alto, ¿no? Un macro nivel que incluye el nivel nacional, como la distribución económica, la pobreza y la educación. Así que los factores sociales son muy importantes. Y ahora quiero hablar un poco del entorno familiar y les voy a relatar unos estudios de las características del entorno familiar que son importantes, ¿no? Bueno, sabemos que los adolescentes que se sienten conectados a la familia suelen consumir menos. También los adolescentes que están o que reciben más supervisión de los padres, que están más monitoreados, consumen menos. También adolescentes que tienen padres que están interesados en ellos, en las actividades que hacen y que se interesan por lo que están sintiendo, suelen usar menos.
Pero el consumo de droga en los padres sube el riesgo, ¿no? Es uno de los factores de riesgo. También tener un hermano o una hermana con un trastorno adictivo. Eso quiere decir que tal vez hay algo en el ambiente familiar que se aprende, o puede ser que en la familia tienen una predisposición biológica, genética, para el desarrollo de estos problemas. Acá no lo van a poder ver, pero acá en este dibujo les voy a explicar. Acá están individuos que estos fueron adolescentes, los siguieron 3 veces, y los individuos que nunca fumaron están acá abajo, ¿no? En los tres assessments, waves, ¿cómo se dice? No importa. Estos son los no fumadores. Acá hay individuos que empezaron a fumar tarde en la adolescencia, y estos 2 grupos son fumadores que empezaron a fumar en la adolescencia y empezaron a fumar mucho, ¿no? Y estos 2 grupos que estamos indicando acá, en verde, son los grupos que tenían padres que eran fumadores también, ¿no? ¿Tá? Y eso no nos sorprende, eso no es algo nuevo. Pero hay algo familiar, hay algo que se aprende o se hereda. En el entorno social sabemos que juntarse con consumidores de drogas sube el riesgo y hace que los adolescentes consuman más. Bajo nivel social, o sea, vivir en zonas con más pobreza, también sube el riesgo. También sabemos a nivel de la zona, de la área donde uno vive, que consumir, la frecuencia es más alta en áreas, en zonas caracterizadas por niveles altos de desorganización, a nivel de la área o del barrio del vecindario donde vive. Y también la falta de estabilidad. En estos barrios, en estos vecindarios, falta adultos que dan un buen ejemplo y faltan lazos sociales que sean fuertes. También sabemos que otras características de los barrios que proporcionan oportunidades para usar más, en esos barrios hay adolescentes que usan más drogas. También cuando el uso de drogas es a la vista pública, que se ve, y donde están las drogas disponibles para la venta. Acá, este es un estudio que hicimos hace unos años. Esta muestra viene de unos adolescentes en unas comunas en Santiago de Chile, y quisimos agarrar todos estos factores, los factores a nivel de la familia, pero también a nivel del barrio, del vecindario, y a nivel social de los amigos de los adolescentes. Y acá vemos, en verde puse una, no sé si van a poder ver de allá lejos, pero incluimos un montón de rasgos de la familia. La supervisión de los padres está acá, el uso de cigarrillos, alcohol y marihuana. Y el único de estos variables a nivel de la familia que fueron importantes para para el consumo de los adolescentes de marihuana fue el uso de los padres, pero también el uso de los amigos, el consumo de tabaco y marihuana. En este estudio no examinamos nada del nivel de la área o de la zona donde viven. Pero en este estudio sí, en este estudio sí. Esta es la misma muestra. Acá también estábamos buscando asociaciones con el uso de la marihuana, y encontramos que si en los barrios se vendían drogas, eso fue uno de los variables que asociaba con más uso de marihuana en los mismos adolescentes. Bueno, entonces, el entorno, el ambiente donde vivimos, con quién nos juntamos, importa, ¿no? Pero vale preguntar si la influencia del entorno, del ambiente, nos influye a todos en la misma manera. Y hay algunos estudios
que vienen de los barrios de Chicago, donde tienen altos niveles de violencia, y esperaríamos que adolescentes en este tipo de barrio usen más, pero no usan. Los individuos que viven en barrios con bajos niveles de eficacia colectiva, en inglés collective efficacy, que quiere decir como es una idea que describe a grupos sociales que pueden resolver problemas. En ese tipo de barrio los adolescentes usan más, ¿no? Así que el riesgo al nivel del ambiente no nos afecta a todos en la misma manera. Hay características del barrio, de la zona, que influye y que puede bajar el riesgo o que puede subir el riesgo. Otro estudio muestra que los jóvenes que viven en barrios con bajos recursos, pero que participan en actividades prosociales, usan drogas con menos frecuencia, ¿no? Entonces, esto junto nos sugiere la posibilidad de interacciones, que algo del ambiente pueda cambiar alguna predisposición que tengamos. Bueno, y voy ahora a cambiar a ver cómo es que medimos la predisposición al consumo de drogas. Y para eso les voy a explicar un poco los estudios que se pueden hacer con mellizos. En estos estudios, explico, ¿no? Hay dos tipos de mellizos, monocigóticos y disigóticos. Los mellizos monocigóticos son lo que son idénticos. Y lo que se hace, se compara algún fenotipo entre los pares de los individuos, los pares que van juntos, y creamos una correlación entre el fenotipo, ¿no? Los individuos que son más parecidos tienen rasgos genéticos. Y se compara la correlación entre este tipo de mellizo con los mellizos que son disigóticos. Más tarde, la ponencia que tengo esta tarde, voy a explicar esto un poco más y también cómo hacemos para medir los riesgos genéticos de otra manera. Bueno, haciendo esa comparación que recién tenía acá, o haciendo esa comparación nos da una idea del efecto genético, que es un número, se puede cuantificar, y se refiere a una población entera, no a un individuo. Así que yo puedo tener una enfermedad, ¿no? Voy a desarrollar alguna enfermedad y eso es sí o no, el porcentaje 100 o no para un individuo. Pero para una población sí tenemos y calculamos la heredabilidad de alguna enfermedad. Bueno, depende de la población que se estudia también y del contexto. Así que si hay estudios que se realizan en un país, no siempre quiere decir que los mismos resultados se puedan generalizar a otro lado. Y estos estudios no nos sugieren los genes involucrados. Es solo una medida de la importancia de la contribución que tienen los genes. Entonces, un poquito más de los mellizos monocigóticos y disigóticos. Los individuos que son mellizos monocigóticos tienen 100% de sus genes en común. Los individuos que son disigóticos, estos son los míos, estos son mis nenes, ellos tienen los genes en común es 50%. Los mellizos monocigóticos pueden ser ambos mujeres o ambos varones, y acá los disigóticos pueden ser del sexo opuesto, pero también pueden ser del mismo sexo. Lo último que tengo que explicar acá es el entorno. Los mellizos que están criados en la misma familia comparten el mismo entorno. Entonces, la comparación, no hay diferencia en el entorno que comparte. Ambos tipos de mellizos comparten el mismo porcentaje. La diferencia viene acá de la proporción de genes que comparten. Entonces,
comparando estos tipos de mellizos nos dan la proporción del efecto genético. Nos da un número y nos referimos a ese número como la A cuadrada. También hay efectos ambientales comunes, que son efectos que vienen de ser criados por los mismos padres, asistir a las mismas escuelas, tener algunos de los amigos en común, ¿no? Y hay efectos únicos, la E cuadrada, que son cosas únicas que le pasa a un mellizo y no al otro. Bueno, en los últimos, 30, 40 años hemos estudiado el efecto genético del consumo de drogas y sabemos que tiene una base genética. Por ejemplo, estos son resultados de estudios que se han hecho con mellizos en la adolescencia, ¿no? Porque la proporción cambia en la edad adulta. Estos son datos que vienen en la adolescencia. Los rasgos genéticos explican el 42% del inicio al consumo de tabaco no es el consumo regular, es el inicio. El 31% del inicio de consumo de alcohol y el 72% del inicio a la marihuana, ¿no? Así que estas tres drogas, que son las que me interesan más a mí, tienen un importante efecto genético. Bueno, entonces acá el primer estudio, les voy a hablar de un estudio que viene de Virginia. Y la muestra son individuos que son mellizos y fueron reclutados en la adolescencia, ¿no? Y los estudios los resultados que tenía recién puesto yo acá, no han medido el ambiente, no han medido diferentes aspectos del ambiente. Y esa era la meta nuestra acá. Entonces tenemos dos medidas. Primero les preguntaron, ¿alguna vez has fumado un cigarrillo? Y la pregunta era sí o no, o la respuesta era sí o no. Y también tenemos una medida del entorno ambiental. En realidad teníamos dos medidas, el porcentaje que vivían en áreas urbanas y el porcentaje que había completado la secundaria. Estos datos venían del censo americano y no son perfectos, no son parte de la lista de rasgos que nos suben el riesgo para el consumo de drogas, pero era algo que tenían en esta muestra. Y teníamos otras variables en el análisis. Acá lo único que puedo resaltar es que el 27% de los adolescentes habían usado y que la edad, acá está, el promedio de edad era un poco casi 15. Bueno. Sí, estamos bien. Acá vemos, les voy a explicar lo que ven y además está todo en inglés, pero primero tenemos acá el inicio al tabaco y acá vemos el efecto genético. En este análisis, acá en el primero, acá más arriba, incluimos ese variable del ambiente, el porcentaje que vivía en áreas urbanas. Y el efecto genético era 40%, comparado al que habíamos encontrado antes, que era como 42%. No muy diferente, ¿está? Efecto ambiental, bueno, no había mucho efecto ambiental. Cuando incluimos otra medida del ambiente, el porcentaje con la secundaria completa, 41%. Así que no mucho cambio, no vimos mucho cambio. Pero nos seguíamos con la curiosidad esa, cómo es que afecta el ambiente, o afecta, ¿no? En vez de cómo, queríamos ver si lo afectaba. Hicimos otro estudio y la muestra esta viene de un estudio longitudinal nacional que se hace en los Estados Unidos. Para este estudio teníamos un poquito menos de 800 pares de mellizos, eran un poquito más viejos que en la otra muestra, 16 años. Y las medidas que incluimos acá fueron el inicio a tabaco, alcohol y marihuana. Y para medir el entorno ambiental usamos un variable que lo reportan los padres.
Los primeros 3 son reportes que vienen de los adolescentes, pero este del entorno ambiental reportaban los padres. Entonces, teníamos un reporte de los padres y 2 mellizos, ¿no? Entonces pudimos crear 2 grupos. Un grupo de individuos que vivían en zonas con drogas y otro grupo de individuos que no estaba expuesto a las drogas. A ver cosas que... Estos son datos descriptivos y acá ven para todo el grupo el porcentaje que había iniciado tabaco, alcohol y marihuana, así que más de la mitad había iniciado tabaco y alcohol y casi un cuarto había iniciado la marihuana. No habían diferencias para el tabaco o para el alcohol entre los 2 grupos, pero sí vimos que en las áreas donde había uso de drogas, se veía una prevalencia un poco más alta del uso de la marihuana. Bueno, acá los resultados de los efectos genéticos. Ustedes no lo ven. Ahí va. Bueno, acá, primero el inicio a tabaco. Y como les digo, que comparamos entre 2 grupos, acá está el grupo y el efecto genético en el grupo de individuos que vivían en áreas con consumo de drogas, 66%, así que más alto que lo que vemos cuando no incluimos una medida del ambiente. Y acá el efecto genético 0 para el inicio de tabaco en los individuos que vivían en áreas sin consumo. Bueno, eso nos quiere decir o nos puede decir que hay algo ambiental, ¿no? que expresa la tendencia al uso de tabaco. La misma historia, la historia cambia con el alcohol y no es la misma. El efecto genético que vemos al inicio de alcohol en las zonas donde hay uso de drogas es 16%, más bajo que el efecto genético en los barrios, en los vecindarios donde no hay uso, 53%. Esto puede ser algo de la muestra, algo raro de la muestra nuestra, o puede ser que tal vez el uso o el inicio al alcohol no quiera tener nada que ver con el ambiente. Tal vez es algo más importante o más algo que pasa en la casa. Y acá están los resultados para el inicio de marihuana. Acá están. El efecto genético fue 73% en las áreas donde había drogas y 80% en las áreas donde no habían drogas. Estadísticamente esos 2 números no son diferentes. Y la otra cosa que no mostré, que acá en este análisis el efecto ambiental en común no está representado. Eso es porque comparamos varios modelos y el modelo que surgió mejor para la marihuana fue este. Un modelo donde solo hay efectos genéticos y efectos ambientales, pero únicos a cada mellizo. Bueno, les voy a contar más esta tarde, así que no se vayan. Pero en conclusión, estos resultados demuestran que el riesgo genético depende del contexto ambiental, ¿no? Encontramos efectos específicos que dependen de la droga que estamos estudiando. Podemos también concluir que vivir en ambientes con altos niveles de riesgo sirven como un primer paso que después da una cadena de riesgo, ¿no? Los riesgos que hemos oído hoy ya. Y con el tiempo pueden promover otras conductas en los adolescentes, ¿no? Los resultados nuestros demuestran que el nivel de riesgo del ambiente puede expresar las predisposiciones que tenemos todos para problemas de adicción. Pero no todos los ambientes proporcionan el mismo tipo de riesgo. Se necesita más investigaciones para investigar cuál tipo de ambiente importa para cuál tipo de droga. Sé que no lo van a poder ver, pero preparé una bibliografía y después, si
¿Alguien tiene algún interés? Se puede repartir. Está. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Vamos a tener tiempo para preguntas esta vez? No, aún no. Le paso la palabra para las instrucciones, entonces. No, estamos muy justos de tiempo y es muy interesante lo que viene también. Así que ahora les proponemos este corte para el almuerzo de 1 hora y media más o menos para reencontrarnos aquí y seguir en la tarde con varios temas: el papel de los adulterantes en el poder adictivo de drogas psicoestimulantes como la pasta base de cocaína, efectos de la pasta base de cocaína sobre el cerebro humano durante el consumo crónico y la abstinencia, y la base genética de la adicción, la segunda parte de la doctora Cristina Vares. Les decimos que a las 17 horas se entregarán los certificados a todos los presentes en forma personal aquí mismo cuando termine el simposio y las exposiciones. Los esperamos entonces en 1 hora y media más o menos. Recuerden que se puede seguir a través de Facebook. Hay estudiantes avanzados en distintas partes de América Latina vinculados a la temática que están siguiendo este simposio desde varias partes, así que invitamos a todos los interesados, técnicos o no, a seguirlo a través de la fanpage del simposio.